Buenos días, República Dominicana. Qué bueno que estamos en otra entrega más de la Respuesta Nacional 24 horas frente al VIH-Sida. Muy feliz de estar con todos ustedes y sobre todo de llevar las mejores informaciones y las mejores orientaciones, por supuesto, como siempre se hace en este programa. Claro que sí, Manuel, hoy con un tema bastante interesante para compartir con todos ustedes que siempre nos honran con su sintonía. Estaremos hablando de las infecciones de transmisión sexual. De todas o casi todas estaremos tratando en este programa especial del día de hoy. Así que no te muevas, quédate con nosotros porque definitivamente aquí están las respuestas. Asume el liderazgo. Hazte gratis la prueba del VIH. Para más información, marca GOV *462. Es mejor. Si tú o tu pareja tienen en sus genitales flujo vaginal, secreción uretral, dolor en el bajo vientre, ampollas, ardor o dolor al orinar, comezón, úlcera o llaga, puede que tengas una infección de transmisión sexual. Estas te pueden provocar problemas para tener hijos, aborto, cáncer y facilitar la entrada del virus del VIH-Sida. Consulta al personal de salud. No tomes medicamentos por tu cuenta. Controlando las infecciones de transmisión sexual, reducimos el VIH-Sida. Recuerda, a tiempo es mejor. Un mensaje de SESPAS, Digesis, Copresida y este canal. Parque Tropical, Parque Tropical. Hoy presentamos el secreto de Georgina. Ellos juegan la botellita, pero en lugar de hacer cositas raras, juegan a despellejarse. Es decir, a confesar secretos calientes. Ah, te cayó, Georgina. Claro, para eso tengo 12 años. Pero tu personalidad parece de 3. Despelleje, despelleje. Yo conocí a Joan en una fiesta de perreo. Él es más grande que yo y tan lindo. Me pidió una prueba de amor, pero yo no caigo en gancho. Por fin pensaste, Georgina. El sexo tiene consecuencias. No se rían. El sexo tiene consecuencias. Tener relaciones sexuales no es coro. Ni chercha. Porque si embarazas o te embarazan, todos te van a decir. Si lo hubiéramos sabido, si lo hubiéramos sabido. Tener relaciones sexuales no es coro ni es chercha. Habla de sexo con tus padres. Es heavy. El sexo no es un juego, cógelo suave. No te dejes convencer de nadie. De nadie. Este es un mensaje de SESPAS, Digesit, PCI, UNICEF y esta estación. Decía yo antes de salir a comerciales que el tema de hoy son las infecciones de transmisión sexual y qué bueno tener a un gran profesional, un especialista en infecciones de transmisión sexual acá en República Dominicana, el doctor Rafael Alcántara. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, qué bueno que estás con nosotros en esta respuesta nacional y con un tema bien interesante y muy amplio realmente, como son las infecciones de transmisión sexual. Sí, es un tema, realmente es un tema que es muy álgido y que está íntimamente relacionado con una infección de transmisión sexual nueva que por sus repercusiones requiere una atención especial, que es el caso de la infección de VIH-Sida, que no es más que otra infección de transmisión sexual que requiere mucha atención especial en estos momentos. Doctor, ¿cómo podríamos definir lo que son las infecciones de transmisión sexual? Pues el mismo nombre, un poco largo podríamos decirlo, sintetizado como ITS, realmente define lo que son este grupo de enfermedades. No son más que un grupo de enfermedades infecciosas causadas por microorganismos que pueden ser virus o bacterias o parásitos que se transmiten de una forma muy peculiar, que es a través del acto sexual, entendiendo el acto de relación sexual con un concepto bien amplio de lo que es relación sexual. No implica única y exclusivamente relación heterosexual, sino puede ser relación heterosexual, homosexual o bisexual,
y entendiendo que relación sexual es un concepto bien amplio, como muy bien señalaba, que no implica única y exclusivamente la relación génito-genital, sino que hay toda una gama de prácticas sexuales a través de las cuales se pueden transmitir esos microorganismos que causan esas llamadas infecciones de transmisión sexual o ITS. Qué bien. Usted hace toca importante el tema de que hay muchas maneras de cómo infectarse precisamente con una infección de transmisión sexual, pero me llega de repente algunas expresiones muy del pueblo que dice, bueno, una infección de transmisión sexual también se puede pegar con el uso de una toalla, agarrando una puerta, un manubrio. ¿Eso es cierto? ¿Esto es falso? ¿Es un mito? Esa es la excusa ideal, por decirlo así. Nosotros sabemos que sería muy raro que se adquiera una infección de transmisión sexual por esa vía. Ahora, el que tenga una infección de transmisión sexual generalmente va a buscar la excusa que no sea por vía sexual, pero sabemos que esas formas de adquirir las enfermedades son prácticamente inexistentes. De hecho, se da a veces la misma situación cuando una persona, una muchacha sale embarazada. Dice, no, ¿y cómo va a ser? Fue como una toalla que estaba en el baño. Sería una toalla o una cosa así. Realmente la toalla, más luego, cuando pasan ciertos años, tienen que hacerle un DNA a ver cuál es el padre. Y si es la toalla o si es otra persona. Así mismo. Entonces, ¿queda esto como un mito realmente, doctor? Sí, realmente son formas inexistentes. Lo que sucede es que en el mundo de las infecciones de transmisión sexual, nosotros sabemos que los aspectos de la sexualidad están recubiertos de un manto de misterio y que las cosas de la sexualidad realmente no se hablan, todavía tienen muchos mitos, muchos tabúes, y que realmente nadie anda admitiendo que tiene tal o cual tipo de práctica sexual. Más bien son prácticas sexuales que se circunscriben o se mantienen en el secreto de la alcoba. ¿Cuáles serían las más comunes que podemos mencionar? Bueno, podemos dividirla en dos grandes grupos. Las infecciones de transmisión sexual clásicas, conocidas desde antaño, que las mencionaban nuestros abuelos, nuestros padres, ¿verdad? Las clásicas, gonorrea, sífilis, etcétera. Pero más modernamente tenemos todo un grupo de infecciones de transmisión sexual, algunas de ellas que ya eran conocidas, pero que no se había determinado, no se había confirmado que se transmitían fundamentalmente a través del acto sexual, como es el caso de las hepatitis B y claro, más recientemente también de la hepatitis C, que era la llamada hepatitis no A, no B, que fundamentalmente es de transmisión sexual, y que a diferencia de la hepatitis B, que tiene vacuna, la hepatitis C, que está relacionada con cáncer del hígado, no tiene vacuna, no hay forma de prevención que no sea el evitar tener una relación sexual sin protección. Doctor, hay muchas veces en que personas pueden tener o no un síntoma y no saber si es una infección de transmisión sexual, pero en el momento de que tienen una sospecha no se atreven a dirigirse al médico, entonces se automedican. ¿Es correcto o no? No es correcto. En lo ideal, y precisamente creo que las grandes campañas de prevención que hay que lanzar, y sobre todo en las poblaciones que hay que insistir, que son en las poblaciones más jóvenes, sobre todo los adolescentes y los jóvenes, que son los que al despertar en el mundo de la sexualidad tienen mayores posibilidades de comenzar a tener prácticas sexuales sin protección. Y yo creo que lo que hay que insistir justamente en esos grupos, que son los grupos más vulnerables de adquirir no solamente el VIH-Sida, que es en lo que se hace hincapié, sino cualquier otra infección de transmisión sexual. Es importantísimo tener pendiente la vulnerabilidad de esos grupos, sobre todo por el problema del desconocimiento. En ese sentido, no se debe tener temor de abordar los temas en esos grupos. Más aún, son los grupos que se requieren que haya mayor abordaje de temas precisamente en ellos, por ser los más proclives a infectarse. Cuando, Manuel, por ejemplo, se tiene algún tipo de infección, ¿se debe medicar la pareja o solamente uno de los dos? Bueno, el término mismo de infección de transmisión sexual implica que a la hora de ser tratado hay que tratar el problema en su conjunto, como de transmisión sexual. Exacto. Realmente. Uno de los dos fue el causante. Exacto. Siempre hay uno de los dos. Pero recuérdate que para que haya una infección de transmisión sexual
tienen que haber más de dos. En una pareja de cónyuges, una pareja sexual, si ninguno de los dos ha tenido relaciones sexuales con una tercera pareja, no hay posibilidad de adquirir una infección de transmisión sexual. Entonces, ese por criterio... el agua, dirían, doctor. No, el agua no tiene nada que ver con eso. Entonces, a la hora de ser manejado, necesariamente hay que manejar el aspecto de relación, de contacto, de contagio a nivel sexual. Por eso, sobre todo las mujeres lo ven con más frecuencia cuando al asistir al ginecólogo y le están tratando un problema de flujo vaginal, posiblemente de transmisión sexual, le mandan tratamiento al marido, y que a veces el marido se resiste a tomar el tratamiento porque dice, no, yo no tengo que ver nada con eso, yo no me siento nada. Claro. Pero es posible que el marido esté involucrado. Si ya tiene una infección de transmisión sexual, de una que otra manera tiene que tener el marido. Así mismo es. Doctor, por ejemplo, él me mencionaba que hay personas que por alguna sospecha pueden automedicarse, pero se me ocurre preguntarle, ¿cuál sería una posible sospecha de una infección de transmisión sexual? ¿Qué síntoma puede presentar una persona? Bueno, lo más importante, y eso lo vamos a abordar en la segunda parte, que es el problema de la vulnerabilidad de la mujer. La mujer es la gran víctima, ya no solamente en el caso del SIDA, y no solamente la víctima de la pérdida del equilibrio, de la equidad en cuanto a género, y del desequilibrio en cuanto a lo social, a lo económico, sino también es la gran víctima de las infecciones de transmisión sexual, porque los genitales de la mujer, y es lo que vamos a abordar en la segunda parte, están hechos de una forma de recipiente, lo que hace que ella sea mucho más vulnerable de adquirir la enfermedad. Pero lo más importante con respecto a la pregunta que tú señalas es que la persona tiene que reconocer la posibilidad de un comportamiento sexual de riesgo. Si no somos capaces de reconocernos en riesgo, nunca vamos a buscar asistencia médica. Claro. O sea, lo primero es que hay que tener la percepción de riesgo. Y si la percepción de riesgo es alta, posiblemente nos estamos chequeando a la mínima percepción de riesgo. Si la percepción de riesgo es baja en una persona que sea muy vulnerable a infectarse, esa persona no va a buscar asistencia médica, y posiblemente, al ser asintomática la enfermedad de la que se trate, de transmisión sexual, posiblemente esa persona va a sufrir las consecuencias, muchas de ellas irreversibles, de las infecciones de transmisión sexual. Doctor, al inicio hablábamos de que existían infecciones de transmisión sexual desde antaño. He escuchado a muchos muchachos decir que ya hay algunas de estas infecciones que no existen. ¿Es cierto? No, las infecciones de transmisión sexual han existido siempre y posiblemente siempre existirán mientras haya relaciones sexuales. La misma historia de la medicina nos habla de infecciones de transmisión sexual, y ahí hay historias lindísimas de la época de Cleopatra y muchas anécdotas con respecto en esos casos de Egipto y el Imperio Romano, pero siempre han existido las infecciones de transmisión sexual y siempre van a existir. Por eso fíjense que los programas de control hablan de control de las infecciones de transmisión sexual, no de erradicación de ellas. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de la vulnerabilidad de las mujeres frente a las infecciones de transmisión sexual. También estaremos hablando de síntomas de algunas infecciones de transmisión sexual, para que poner un poquito alerta a toda la sociedad y sobre todo a todos los que están siguiendo esta entrevista en esta respuesta nacional. Volvemos en breve. Asume el liderazgo. Hazte gratis la prueba del VIH. Para más información, marca GOV *462. Es mejor. Si tú o tu pareja tienen en sus genitales flujo vaginal, secreción uretral, dolor en el bajo vientre, ampollas, ardor o dolor al orinar, comezón,
úlcera o llaga. Puede que tengas una infección de transmisión sexual. Estas te pueden provocar problemas para tener hijos, aborto, cáncer y facilitar la entrada del virus del VIH-Sida. Consulta al personal de salud. No tomes medicamentos por tu cuenta. Controlando las infecciones de transmisión sexual, reducimos el VIH-Sida. Recuerda, a tiempo es mejor. Un mensaje de Sesguas, Digesis, Copresida y este canal. Habla con tus hijos e hijas de sexo. El silencio es peor. A tiempo es mejor. Si tú o tu pareja tienen en sus genitales flujo vaginal, secreción uretral, dolor en el bajo vientre, ampollas, ardor o dolor al orinar, comezón, úlcera o llaga, puede que tengas una infección de transmisión sexual. Estas te pueden provocar problemas para tener hijos, aborto, cáncer y facilitar la entrada del virus del VIH-Sida. Consulta al personal de salud. No tomes medicamentos por tu cuenta. Controlando las infecciones de transmisión sexual, reducimos el virus del VIH-Sida. Recuerda, a tiempo es mejor. Un mensaje de Sesguas, Digesis, Copresida y este canal. Bueno, seguimos con esta respuesta nacional. La verdad que el tema está bastante interesante en esta mañana. Doctor, hablábamos sobre el caso de las mujeres, que son las mayores afectadas con las infecciones de transmisión sexual por su propia condición de mujer, la manera de su órgano genital. Cuéntenos un poquito de qué es lo que sucede realmente ahí. Bueno, las infecciones de transmisión sexual, sobre todo en la mujer, por la disposición de sus genitales internos, en forma de recipiente, hacen que ella se mantenga mayor tiempo en contacto con las secreciones infectadas de su pareja sexual. Estas secreciones se retienen y tienen mayor posibilidad de que esas infecciones se hagan crónicas. Y como la mayoría de los casos cursan estas infecciones de manera asintomática, la mujer no tiene posibilidad y está contraindicado, de hecho, el lavado vaginal, el lavado hacia adentro, por todas las consecuencias que tiene. Pero la mujer no tiene posibilidad de saber qué está pasando por dentro, y la única forma realmente que ella tiene para fines de sospechar si tiene una infección de transmisión sexual o no, y ir al especialista a chequearse, que le hagan las indicaciones de laboratorio específicas, es su comportamiento. Y de hecho es lo que hace que ella acuda al médico, y es sobre la base de lo cual se hace la promoción de quiénes son las personas que deben de ir a chequearse ante la posibilidad de una infección de transmisión sexual. ¿Y cuáles son esos comportamientos de riesgo que hacen o que deben motivar a que una mujer acuda al médico a que le investiguen esto? Precisamente, no todos esos comportamientos de riesgo están en el comportamiento en sí de ella. A veces una mujer tiene un comportamiento de riesgo de tener una infección de transmisión sexual por el comportamiento de riesgo de su pareja sexual. Exactamente. Sí. Entonces, en ese sentido, son muchas las situaciones que hacen que la mujer sea mucho más vulnerable de infectarse. Y esta vulnerabilidad se multiplica en el momento en que sabemos que al hacerse crónica la infección en ella, esa mujer es mucho más vulnerable de infectarse por el VIH-Sida, por el hecho de tener una infección de transmisión sexual que cursa de manera asintomática en ella, además de las complicaciones que se van a presentar en ella y que en el hombre no se van a presentar con esa facilidad por no ser crónicas en ella una enfermedad, como es el caso de los embarazos, de las alteraciones en el embarazo, los abortos, las afectaciones del recién nacido, el niño nacido de bajo peso, los casos de esterilidad secundaria, que en la mayoría de las mujeres está relacionado a una infección de transmisión sexual
que no se diagnosticó porque no se pensó en ella y no se trató. Yo tengo dos preguntas, doctor. Una, usted mencionaba de la manera como hay mujeres que utilizan la parte de higienizarse con el lavado interno, mencionó. Pero, ¿y las mujeres que utilizan el famoso vinagre blanco? Bueno, el vinagre blanco tiene su razón de ser, pero el vinagre blanco, en la proporción que lo indica sobre todo el ginecólogo, es para los procesos micóticos, sobre todo para la vulvaginitis por hongo, la candidosis, que no es de transmisión sexual. Y las indicaciones no son lavados vaginales internos, sino que son baños de asiento. Exacto. Y esto lo que va dirigido es a acidificar el medio, porque el medio de la vagina es un medio ligeramente ácido, y al ser ácido, ese pH ácido realmente es un factor de protección a favor de la vagina. Muy bien, entonces la otra pregunta, doctor, es ¿cómo se manifiesta una infección de transmisión sexual en el hombre? Bueno, las manifestaciones en el hombre tiene la gran ventaja de que los genitales del hombre son externos. El hombre inclusive puede tener una relación sexual, higienizarse después de la relación sexual, y esto en gran medida le ayuda a la prevención, aunque la prevención ideal es utilizar el preservativo condón desde el inicio de la relación sexual. Pero en el hombre las manifestaciones se hacen externas, se hacen evidentes, se hacen claras. Si son infecciones de transmisión sexual que se presentan en forma de úlceras o llagas, se van a comenzar a manifestar como las refiere él, como un peladito, como una llaguita, como una ampollita. Si son infecciones de transmisión sexual que se manifiestan o que se presentan en forma de secreción, flujo o descarga, se van a manifestar con secreción. El hombre siempre acude pensando en la tradicional, en la famosa gonorrea. Esa sería la del flujo. La del flujo a través de la uretra masculina, del meato. O sea, en el hombre se hacen evidentes. El hombre, desde que tiene los primeros síntomas, tiene la alarma, reconoce su práctica sexual de riesgo. En la mayoría de los casos, cuando ha tenido una relación sexual con una pareja casual, no así el caso de la mujer, pero el hombre reconoce su práctica sexual de riesgo y al aparecer la sintomatología tiene un motivo de acudir al médico y acudir a tiempo. Entonces, cuando es llaga o úlcera, ¿qué puede ser? Pueden ser chancroide o chancro blando, puede ser sífilis, la manifestación principal de la sífilis, puede ser el herpes genital, que es una infección de transmisión sexual que es para toda la vida, porque se mantiene independientemente de que el pronóstico no sea tan severo, pero se mantiene la infección de por vida. Hay otras ya más raras, pero las hemos encontrado todas y las hemos diagnosticado todas en el país, sobre todo en el departamento de ITS del dermatológico, que cuenta con los laboratorios especializados que permiten hacer el diagnóstico, que son los casos de granuloma venéreo, y eso es algo más sofisticado, más viejo, e inclusive las posibilidades de diagnosticar degeneraciones malignas tipo cancerosa, que la hacemos realmente por biopsia directamente de las lesiones en los mismos genitales. Y en el caso, yo sé que es un tema amplio, el papiloma, ¿cuál sería la manifestación? El virus del papiloma humano, el llamado VPH o HPV con las siglas en inglés, realmente es un tema muy largo. Puede no dar ningún tipo de manifestación. Es un virus que se transmite por relaciones sexuales y una vez una persona lo adquiere, lo va a tener para toda la vida. El gran problema del virus del papiloma humano es que hay algunas variedades de este virus que están íntimamente relacionados con cáncer de genitales, sobre todo con el cáncer más frecuente en la mujer en los países del tercer mundo, que es el cáncer del cérvix. Por eso es que la indicación, hay que ser riguroso en eso, en que la mujer de vida sexual activa debe de hacerse su investigación para cáncer, que la primera investigación para cáncer en el orden de menor a mayor debe ser de rutina, el Papa Nicolau cada 6 meses. Muy bien. Doctor, de verdad que el tema de las infecciones de transmisión sexual es bastante apasionante, porque yo creo que todo el mundo se ha concentrado con esta entrevista con usted de una manera como si fuera para tomar un examen en el colegio. La verdad es que esto amerita un segundo programa y queremos hacerle la invitación ya formal aquí en vivo en esta transmisión y darle las gracias también y sobre todo repetir donde algún ciudadano dominicano o dominicana
quiera acudir donde usted, que sienta algún tipo de manifestación de alguna infección de transmisión sexual. Sí, muchas gracias. En ese sentido, nosotros en el Departamento de Infecciones de Transmisión Sexual del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, pues estamos en plena disposición de brindarle asistencia médica a cualquier persona que se siente sospechosa de tener una infección de transmisión sexual. Bueno, doctor, gracias. De verdad que muy interesante este tema. Gracias a ustedes por la sintonía. Definitivamente que la respuesta nacional muy interesante en el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, así que no se olvide de esta cita, que es bastante interesante con todas las informaciones que siempre les presentamos.